Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. Bueno, quiero que si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo en los comentarios de este video. También quiero agradecer todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú también lo crees y quieres agradecer, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno. Eh, Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje para ti, un mensaje general. Te quiero muchísimo, Libra, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dicen que este es el momento de sacar ese sexapil tuyo, esa cosa que tú llevas tan bonita, ese aire tuyo de grandeza, pero grandeza bonita ya, de majestuosidad que tú tienes. Utilízala a tu favor, de una buena manera, pero utilízala a tu favor, porque ahí está para que tú hagas acopio de ese don, porque es un don, definitivamente. Tú siempre te has preguntado qué es eso de felices por siempre. Es hacer lo que tú amas, lo que tú quieres, que cada mañana te levantes a hacer tu actividad, tu trabajo y digas, qué rico que me levanté a pilotar un avión, a hacer pan, a cortar cabello, a ser médico, a ser astronauta, lo que sea. Ese es el felices por siempre para todos nosotros, sentirnos satisfechos con lo que hacemos, disfrutar, crecer y avanzar. Bueno, los problemas hay, sí, pero si lo sabemos manejar de alguna manera diferente, todo puede ser para nuestro bien. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo crezco, yo avanzo y yo me libero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras 3 lecturas para parejas, para solteros y economía. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos a comenzar con las parejas. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero y que también podría ser una lectura en espejo. Bueno, hay ciertas situaciones que lo tienen cansada tu persona especial. Es una persona que la verdad siente que muchas cosas han cambiado en la relación de ustedes. Siente que se han permitido que los problemas, no solamente de ustedes, sino de otras personas, afecten la relación, como que socaven ese amor, ese cariño que ustedes dos siempre se han tenido. Bueno, mira, es una persona que definitivamente espera que la situación mejore. Porque a veces te ve como con demasiadas dudas, te ve dudando si seguir o no seguir. Recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo. Te ve como demasiado pensativo, como que le hablas, como que te habla y como que tú no respondes, cosas así más o menos. Bueno, es una persona que está pensando muchísimo en que si será que la relación va a seguir o será que la relación no va a seguir definitivamente. Bueno, tu persona especial espera que tú organices no solamente tus pensamientos, sino tu vida en general. Dice que a ratos te ve como demasiado, ¿cómo te digo? No desubicado, sino emproblemado, emproblemada, y que eso no te deja ni espacio, ni tiempo, ni cabeza, ni nada para poder dedicarle a la relación que ustedes tienen en este momento. Bueno, yo creo que sería momento de que ustedes se replanteen, miren bien qué es lo que están haciendo con esta relación, porque, mira, las cosas podrían tener solución, las cosas podrían ir mejor de lo que ustedes están pasando en este instante. Lo de ustedes tal vez no es falta de amor, es falta de hablar, es falta de compenetrarse, de compartir criterios, sueños, proyectos y ponerse de acuerdo en lo que sí, en lo que no, en ceder un poco el uno y el otro para poder avanzar en esta relación. Si no lo hacen así de esa manera, bueno, se van a venir días críticos, días de angustia, días de depresión, pero todo eso se puede evitar. Ya te digo que cuando salen esas cosas así como medio malangas en las lecturas, bueno, no es para que tú te asustes y te estreses y te quedes esperando a que las cosas sucedan así de esa manera. No, es para que tú actúes y tomes otro rumbo diferente. Al final date cuenta que tú eres el arquitecto, el hacedor de tu realidad y que eres tú quien toma las decisiones al fin de cuentas. Bueno, mira,
Te dicen tus guías espirituales lo siguiente: hay ciertas cosas en la vida de ustedes y en la relación de ustedes que ya requieren cortar con esas, ya sea costumbres, personas, situaciones. Ya es momento ya de avanzar a otro nivel, definitivamente. Hay cosas que se están, ¿cómo te digo? Que se están quitando de sus vidas, que se están alejando de sus vidas, pero es necesario para que ustedes puedan avanzar, no solamente en esta relación, sino en su vida en general. Mira, al parecer tú y tu persona especial, o los dos, son personas como muy dedicadas a atender a otras personas, a cuidarlas, a estar muy pendientes de otra gente. Es momento que ustedes se den la oportunidad. Date la oportunidad con esta persona, habla con él o con ella, díganse las cosas, mírense a los ojos, que es lo mejor que uno puede hacer cuando habla con alguien que es tan cercano a uno. Y verán que realmente están ahí. Ese amor, esa cuestión del comienzo de ustedes definitivamente está ahí. Bueno, entonces la cuestión es ir poco a poco, ¿ya? Y con paciencia. A veces queremos conocernos hoy, mañana te amo, pasado mañana me caso contigo. No, las cosas no son así. Todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo, y eso se debe respetar definitivamente. Mira, la relación de ustedes está llamada a tener una transmutación. Transmutación es cuando, por ejemplo, el gusanito se convierte en mariposa, así. Tal vez tú sientes en este momento que esta relación como que no tiene ni pie ni cabeza, y como que no, como que esa persona no, lo miras o la miras y dices, ay no, con él no, con ella no. Pero mira más allá. Eso te estoy diciendo, date esa oportunidad con esta persona. Te podría llevar una sorpresa muy, muy agradable con este personaje. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me doy una oportunidad y yo avanzo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a ver. Al parecer ustedes vienen saliendo de una relación como turbulenta. Una relación en la cual fueron bastante engañados. Una relación que les trajo muchos problemas. Ustedes al parecer todavía no pierden la esperanza con esa persona. Al parecer todavía quisieran volver, porque dicen, no, es que él o ella es el verdadero amor de mi vida. Bueno, analiza muy bien lo que te pasó con este personaje. Si te engañó una vez, te puede volver a engañar, ¿ya? Claro que, bueno, todos merecemos unas segundas oportunidades, ¿ya? Pero si ya le has dado 2, 3 oportunidades, ¿tú crees que es justo contigo volver con una persona que tú sabes que a la larga te va a volver a engañar? Bueno, yo sé que tú tienes demasiados pensamientos de familia, de hijos, si es que ya no tienes hijos con esta persona, pero bueno, analiza bien lo que ha pasado en el pasado con ustedes dos. Muy seguramente en un futuro más bien cercano vas a conocer alguien diferente, alguien distinto, alguien maduro, con quien realmente vas a poder construir una relación bonita, no solamente relación amorosa, sino también una relación comercial con esta persona. Más bien, deja ese pasado atrás, ese pasado tóxico atrás, sana ese corazón hermoso que tú tienes, ese corazón generoso, y sigue adelante, porque hay cosas maravillosas. El mundo no solamente son los ojos de esa persona, el mundo es mucho más allá, hay un universo. Somos más de 8.000 millones de gentes, de almas en este planeta, y de seguro hay alguien maravilloso para ti. Bueno, vamos a ver ahora qué te dicen tus guías espirituales en este día de hoy. Bueno, te dicen que te arregles, que te pongas más hermoso, hermosa de lo que eres, que te arregles para ti, que te arregles para el universo, que sientas ese sex appeal que tú siempre has tenido, y que salgas al mundo. Claro que tampoco pues te digo que te despeluques, que te vuelvas un loco, una loca. No, con moderación, algo bonito, sin esperar, más bien que el universo te espere a ti, más bien que el otro o la otra te esté esperando a ti. Hay personas a tu alrededor, unas amigas o amigos muy bien, que te están acompañando. Déjate acompañar en este momento y espera, y déjate ayudar para que sane ese corazoncito tuyo. Te dicen también que con respecto al trabajo, wow y super wow, mira, espectacular la carta del mago.
Me dice que tienes todas las herramientas, todos los recursos para poder avanzar y seguir adelante. Yo te digo que esa persona se va a arrepentir de haberte tratado tan mal, de haber sido como tan harto contigo, tan, no sé, tan doble contigo. Se va a arrepentir porque tú vas a llegar a un nivel no solamente económico, sino personal bastante alto. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me amo y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la cuestión de la economía. Vamos a ver qué me dicen con respecto a la economía. Bueno, si tienes dudas, tienes toda la razón en tener dudas con respecto a esa situación, ya sea de negocios, estudio o de trabajo, porque la situación no está haciendo nada buena. Yo te digo que fragmentes ese problema, que vayas por etapas solucionando eso y que, bueno, y que te acerques a esas personas que tú consideras que son familia, que son ese lugar que tú consideras hogar. Este momento tienes el corazón como apachurradito o algo así. Bueno, hazlo, sánate, porque es momento de que te hagas cargo, ¿ya? Tú debes hacerte cargo de esta situación, pero primero toma un poquito de distancia para que puedas tener un mejor panorama y, bueno, y poder tener una mejor solución. Ten mucho cuidado con pérdidas de documentos, de papeles bastante importantes que podrías tener. Bueno, mira, el éxito económico tuyo va a estar muy ligado a tu crecimiento espiritual y a tu fortaleza, no solamente física, también emocional y espiritual. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.